Isómeros ópticos. Kekulé no terminaban de explicar un tipo de isomería particularmente sutil en la que intervenía la luz. En 1801, el inglés Thomas Young, personaje extraordinario que fue el primero en entender la fisiología del ojo, había efectuado experimentos que demostraban que la luz se comportaba como si consistiese en pequeñas ondas. Más tarde, hacia 1814, el físico francés Augustin Fresnel mostró que las ondas de luz pertenecen a un tipo particular conocido como ondas transversales. Estas ondas oscilan perpendicularmente en la dirección en la que viaja la onda en conjunto. La situación se visualiza mejor en relación con las olas del agua, también de naturaleza transversal. Cada partícula de agua se mueve verticalmente mientras las olas se desplazan horizontalmente. La luz que oscila en un solo plano se le llama luz polarizada, nombre propuesto en 1808 por el físico francés Etienne Louis Malus. La teoría ondulatoria no había sido aún aceptada y Malus creía que la luz constaba de partículas con polos norte y sur, y que en la luz polarizada todos los polos estaban orientados en la misma dirección. Esta teoría desapareció rápidamente, pero la expresión quedó y todavía se usa. Hasta 1815, las propiedades y el comportamiento de la luz polarizada parecían pertenecer exclusivamente al dominio de la física. En ese año, el físico francés Jean-Baptiste Biot mostró que si la luz polarizada pasa a través de determinados cristales, el plano en el que las ondas vibran experimentan un giro. Tal como acabó por descubrirse, había sustancias que difieren solamente en sus propiedades ópticas, idénticas en lo demás. Una de ellas podía girar el plano de luz polarizada en el sentido de las agujas del reloj y la otra en el sentido contrario. En ocasiones, una tercera podía no girar en absoluto. Los isómeros ácidos racémico y ácido tartárico, que pese a su utilidad las fórmulas estructurales que Berzelius había descubierto, diferían en propiedades ópticas. Tales isómeros ópticos no quedaban bien explicados por las fórmulas estructurales de Kekulé. El primer indicio de comprensión de la actividad óptica apareció en 1848, cuando el químico francés Louis Pasteur empezó a trabajar con cristales de tartrato amónico sódico. Pasteur observó que los cristales eran asimétricos, es decir, un lado del cristal tenía una pequeña cara que no se presentaba en el otro. En algunos cristales la cara se presentaba en el lado derecho, en otros en el izquierdo. Utilizando un cristal de aumento, separó cuidadosamente con pinzas los cristales y disolvió cada grupo por separado. Las propiedades de cada grupo parecían idénticas, exceptuando la actividad óptica. Una solución era dextrógira, la otra levógira. Parecía, pues, que la actividad óptica era el resultado de la simetría, y parecía también que el hecho de que el plano de la luz polarizada fuera girado en una dirección o en otra dependía de que los cristales, por lo demás idénticos, tuvieran una asimetría, de mano derecha o de mano izquierda. Esta teoría resultaba satisfactoria en el caso de los cristales. Pero, ¿qué decir acerca de la actividad óptica en soluciones? En solución, las sustancias no existen como cristales, sino que como moléculas individuales flotando al azar. Las fórmulas estructurales de Kekulé no mostraban la necesaria asimetría, pero esta falta no invalidaba necesariamente la relación entre asimetría y actividad óptica. Después de todo, las fórmulas estructurales de Kekulé estaban escritas en 2 dimensiones, sobre la superficie plana de la pizarra o de un trozo de papel. Parecía cierto que los átomos en una molécula hubieran de distribuirse en 3 dimensiones y en ese caso su disposición podría presentar la simetría precisa para exhibir actividad óptica, pero sin embargo, ¿cómo aplicar la necesaria tridimensional a la molécula? Los átomos jamás habían sido vistos y su verdadera existencia podía ser simplemente una ficción convenida, utilizada para explicar las reacciones químicas.
Podía tomarse confiadamente su existencia tan literalmente que pudieran distribuirse en 3 dimensiones. Hacía falta un hombre joven para dar el paso siguiente, alguien que no hubiese adquirido todavía la sabia prudencia que viene con los años. Moléculas tridimensionales. Esta persona fue el joven químico danés Jacobus Hendrikus van Hoff. En 1874, sin terminar aún su tesis para el doctorado, sugirió atrevidamente que los 4 enlaces del carbono estaban distribuidos en las 3 dimensiones del espacio hacia los códices de un tetraedro. Para ver esto, imaginemos que 3 de los enlaces del carbono están colocados como las patas de un trípode aplastado, mientras que el cuarto enlace apunta directamente hacia arriba. Cada enlace equidista entonces de los otros 3, y el ángulo entre un enlace y cualquiera de sus vecinos es de aproximadamente 109 grados. El químico francés Joseph Achille Lebel publicó una sugerencia similar. El átomo de carbono tetraédrico es conocido a veces como la teoría de Van Hoff-Lebel. El átomo tetraédrico explicaba tantas cosas y de forma tan clara que fue rápidamente aceptado. Contribuyó a ello en el libro publicado en 1887 por el químico alemán Johannes Adolf Wislicenus, que colocaba la autoridad de un antiguo y muy respetado científico en apoyo a la teoría, y sobre todo no había enmascaramiento de los hechos. Los compuestos que poseían átomos de carbono simétrico poseían actividad óptica, mientras que los que no poseían tales átomos carecían de ella. Además, el número de isómeros ópticos era siempre igual al número predicho por la teoría de Van Hoff-Lebel. En las últimas décadas del siglo XIX, la concepción tridimensional de los enlaces se extendió más allá de los átomos de carbono. El químico Victor Meyer mostró que los enlaces de los átomos de nitrógeno concebidos en 3 dimensiones podían explicar también ciertos tipos de isomerías ópticas. Por su parte, el químico inglés Jackson Pop mostró que lo mismo era explicable a otros átomos tales como los de azufre, selenio y estaño. El germano suizo Alfred Werner añadió el cobalto, cromo, rodio y otros metales. La estructura adicional llevó rápidamente a ulteriores avances. Bayer había demostrado que si bien las agrupaciones de átomos ordinariamente pueden girar en libertad alrededor de un único enlace que las une al resto de la molécula, el tamaño de los grupos de átomos cercanos podría impedir a veces tal rotación. Pop llegó a mostrar que a consecuencia del impedimento estérico era posible que una molécula fuera simétrica. Podría entonces mostrar actividad óptica aun cuando ninguno de los átomos constituyentes fuese estrictamente asimétrico. El químico alemán Johann, el más espectacular de todos los trabajos, fue quizás el realizado en 1880 por el químico alemán Emil Fischer, sobre la química de los azúcares simples. Varios azúcares bien conocidos comparten la misma empírica C6H12O6. También tienen muchas propiedades en común, pero se diferencian en otras, especialmente en la magnitud de su actividad óptica. Fischer demostró que cada uno de los azúcares tenía 4 átomos de carbonos asimétricos y que en base a la teoría de Van Hoff-Lebel habría entonces 16 isómeros ópticos.